Y vamos a hablar ahora un poquitito de Los Simpsons. Sí, de Los Simpsons, del dibujito animado, de la familia. Se estrenaron en diciembre de 1989. Y por ese entonces, y son el testimonio vivo de ello, resultaba perfectamente normal que una familia tipo, con un padre que era operario sin formación profesional y una madre que era ama de casa, tuviera un hogar con 4 habitaciones, un garage donde entraban los 2 autos y además presupuesto para ir todas las tardes a tomar cerveza al bar de Moe. Hoy eso no existe. Hoy esa figura, esa imagen no existe. Hoy en día Marge debería tener un trabajo, probablemente ellos vivirían en un departamento o tendrían la casa hipotecada y uno de los 2 autos lo habrían vendido por el costo del combustible y del mantenimiento. De hecho, es probable que el único personaje de todos los habitantes de Springfield que estaría mejor hoy que en 1989 es el señor Burns. Porque en el tiempo que pasó desde el estreno de Los Simpsons hasta ahora, los grandes ganadores fueron los CEOs y los dueños de las grandes compañías. En 1990, el CEO de una empresa ganaba en promedio 60 veces el salario de un trabajador que ingresaba en esa empresa. Hoy, ese promedio saltó a 250. El CEO de una empresa gana 250 veces el salario de un trabajador que ingresa. Este es el gran fenómeno global de nuestra época. Este es el fenómeno que define socioeconómicamente la época que le tocó vivir a nuestras generaciones. La concentración de dinero y de poder cada vez en manos de menos personas, con lo que eso implica para la mayoría. Porque no tenemos que olvidarnos que cada peso que sale de tu bolsillo cuando vas a comprar, y porque ya no te alcanza para lo mismo que antes y tenés que poner un peso más encima, es un peso más en los bolsillos de alguien. El dinero no desaparece, no se esfuma, simplemente se transfiere de un lugar a otro o viceversa. Bueno, últimamente muy poco viceversa. Esto creo que ya lo comentamos, pero en el año 2000, antes del año 2000, había menos de 500 fortunas en el planeta valuadas en más de $1.000 millones y hoy hay casi 3.000. Se multiplicó por 6 en lo que va de este siglo. Y otro dato que a mí me gusta reiterar, y disculpen quienes ya me escucharon decirlo, es que en 1990 quien encabezaba el ranking de Forbes de las principales fortunas del planeta era un tal Sam Walton, que era el dueño de Walmart. Es decir que el gran negocio del planeta hace 30 y pico de años, que es acá nomás en términos históricos, era venderle muchas cosas a mucha gente. Y hoy, junto con Jeff Bezos, con Elon Musk, el que tercia en ese podio de persona más rica del planeta, que va cambiando todo el tiempo, porque depende si te sube un poquito una acción, te baja un poco otra, es Bernard Arnault, un francés que es director ejecutivo del mayor conglomerado de marcas de lujo. Es el dueño de Louis Vuitton, de Moet y Chandon, de Genesis, de Christian Dior, de Bulgari. Es decir, el negocio, el gran negocio del planeta dejó de ser venderle un montón de cosas a un montón de gente en un supermercado para pasar a venderle cosas a esta nueva clase de multimillonarios que se creó, o mejor dicho, se multiplicó como nunca antes en las últimas 3 décadas. Podríamos decir, Nico, que a Apple también le fue mal. A Apple le fue mal, claro, sí, tal cual. La conclusión es evidente en ese sentido, y es que el proceso de concentración no solamente se está acelerando, sino que también se está naturalizando. Está pasando a ser el estado normal de las cosas, y ya sabemos que cuando algo se naturaliza, se normaliza, es mucho más difícil de deshacer. De eso se trata el informe que publicó esta semana la ONG Oxfam, que es la más importante a nivel global que se encarga de estudiar estos fenómenos y que todos los años, coincidiendo con el foro de Davos, no casualmente, lanza su informe anual que este año se llamó Desigualdad, Sociedad Anónima, porque hace hincapié en esto, en cómo la concentración de riqueza termina llevando a una concentración de poder que vuelve cada vez más difícil de salir de esa trampa. Dice Oxfam,
que desde el año 2020 hasta ahora, en los últimos 4 años, la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del planeta se duplicó. Mientras que en el mismo periodo, la riqueza acumulada del 60% que menos tiene en el planeta Tierra, que son casi 5.000 millones de personas, se redujo. Si cada uno de los 5 hombres más ricos del planeta gastase $1 millón por día, les llevaría casi 500 años quedarse sin plata. Pero a este ritmo se necesitan más de 200 años para erradicar la pobreza. El proceso de concentración es tal que, a pesar de que hoy el hombre más rico del planeta tiene alrededor de 200.000 millones de dólares, en menos de 10 años podríamos llegar a tener el primer trillonario de la historia. En realidad, trillonario en inglés, billonario en castellano. Es decir, 1 millón de millones de dólares. La marca de esta época, continúa el informe de Oxfam, es un poder monopolístico que permite a las empresas controlar los mercados y establecer los términos de intercambio para obtener beneficios sin temor a perder el negocio. Básicamente lo que están diciendo es que el libre mercado, ese del cual habla tanto Javier Milei, ya no existe, porque el poder de las empresas es tal y el poder de los monopolios es tal que no hay posibilidad de libre competencia. Y en un rato vamos a volver a esto. El producto de este fenómeno, o mejor dicho, la causa de este fenómeno, perdón, es el poder cedido por los gobiernos a las corporaciones. Es decir, cuanto menos poder tienen los gobiernos, más poder tienen las corporaciones para poner sus condiciones y fomentar esta concentración. Y esta cesión de facultades de poder tiene 4 mecanismos, describe Oxfam, y voy a citar literal. El primero es premiar a los ricos y no a los trabajadores. Y dice Oxfam, entre comillas, las empresas impulsan la desigualdad al usar su poder para forzar a la baja los salarios y dirigir las ganancias hacia los superricos. Además, las empresas han utilizado su influencia para oponerse a las leyes y políticas laborales que podrían beneficiar a las y los trabajadores, ya sea luchando contra los aumentos del salario mínimo, apoyando reformas que minan los derechos laborales, estableciendo restricciones políticas a la sindicalización o incluso apoyando retrocesos en la regulación sobre el trabajo infantil. Cualquier coincidencia con lo que sucede en la Argentina no es casualidad. Segundo mecanismo, evasión y elusión de impuestos, legal e ilegal. Y de nuevo, abro comillas, las grandes empresas y sus ricos propietarios también impulsan la desigualdad al emprender una guerra fiscal sostenida y ampliamente eficaz. Los tipos nominales del impuesto sobre la renta empresarial en los países de la OCDE se han reducido a más de la mitad desde 1980. Esto ha privado a los gobiernos de todo el mundo, pero especialmente a los del sur global, de miles de millones de dólares en ingresos fiscales que podrían utilizarse para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza. Cada dólar de impuestos evadido o eludido es una enfermera que nunca será contratada o una escuela que no podrá construirse. Y si eso les resuena a cierto debate entre cierto dueño de cierto unicornio que recibe amplios beneficios fiscales y que se pone a pelotudear en Twitter y que esta semana quedó en evidencia, bueno, es porque es exactamente de eso de lo que está hablando este informe. Y en un ratito voy a retomar este punto. El tercer método de concentración que aplican las grandes corporaciones en este proceso es la privatización de servicios públicos. Y vuelvo a citar entre comillas, en todo el mundo el poder empresarial presiona incesantemente al sector público, mercantilizando y segregando el acceso a servicios vitales como la educación, el agua y la atención médica. Los servicios básicos suponen industrias de billones de dólares e inmensas oportunidades para generar ganancias y riquezas. La privatización de estos servicios puede impulsar y reforzar las desigualdades
afianzando las brechas entre ricos y pobres, excluyendo y empobreciendo a quienes no pueden asumir ese gasto. Es decir, cuando una empresa toma para sí un servicio público y lo mercantiliza, lo comoditiza, y cualquier semejanza con los aumentos de las prepagas no es pura casualidad, lo que hace es, por un lado, generar una segregación entre los que pueden pagar el servicio público y recibir un servicio público de calidad, ya no tan público, y quienes no pueden, pero a la vez profundiza en la desfinanciación del Estado, que es el encargado originario de dar estos servicios. Y el cuarto punto que menciona Oxfam es el impulso del colapso climático. De nuevo abro comillas. Muchos de los millonarios del mundo poseen, controlan, diseñan y se benefician económicamente de procesos que emiten gases de efecto invernadero y por tanto salen ganando cuando las empresas bloquean el progreso hacia una transición rápida y justa. Y agrego yo, las consecuencias de ese cambio climático afectan de manera muy desproporcionada mucho más a los más pobres, que son los que pierden sus hogares cuando hay una inundación, cuando hay una tormenta, cuando hay un proceso de desertificación, se aumenta el costo de la comida y demás, que a los más ricos. En este contexto, y recordemos que este informe se presentó el día que se inauguraba la cumbre de Davos, es que se dio el mensaje de Milei que todos escuchamos. Un mensaje donde Milei convocó a los multimillonarios a luchar contra el socialismo, el comunismo o el colectivismo. También contra la socialdemocracia, contra la democracia cristiana o contra cualquier forma de organización democrática. ¿Por qué? Porque hay algo que en realidad no puede decir. Incluso alguien con los frenos inhibitorios tan desatados como el presidente argentino. Que en realidad los millonarios, para Milei, deben profundizar su lucha contra los trabajadores. El comunismo ya no existe. Cuando Milei dice luchemos contra el comunismo, en realidad habla de luchar contra el sujeto histórico que es el trabajador, la clase trabajadora. Su discurso de Davos fue un discurso de guerra, convocando a una clase a levantarse en armas contra la otra. ¿A quiénes? A los multimillonarios. ¿A levantarse en armas contra quiénes? Contra todos los que no somos multimillonarios. Pues vos dirás, yo no soy pobre. No. Pero a esta altura, ¿cuánto puede tardar para que empieces a hacerlo? Porque lo que todavía limita a duras penas este proceso de acumulación infinita y cada vez con menos eficacia es el Estado. Por eso Milei se propone deshacerlo, desarmarlo, destruirlo. El Estado entendido como una política, entendido como una cosa pública, entendido como algo que es común a todos. A diferencia de este mundo segregado de castas, valga la redundancia o la contradicción, que propone Milei. La guerra contra un ámbito común. Milei le dice a los millonarios, no tenemos por qué, Milei se siente parte de ellos, en realidad es un mulo, no tenemos por qué compartir el planeta con todo el resto. Es decir, contra el Estado, contra la política, es decir, contra la democracia, que no deja de ser, incluso con todas sus fallas, el único ámbito en el que todos valemos lo mismo, en el que un voto mío vale lo mismo que un voto de Galperín, que un voto tuyo, que un voto de Milei o que un voto de la persona que esta noche tuvo que dormir en un cajero porque no tenía una vivienda. Sin Estado, sin política y sin democracia, no hay clase media. Sin Estado, sin política y sin democracia, no hay ningún tipo de límite a todo lo que pueden acumular los millonarios. Y como decíamos hace un rato, cada peso, cada dólar que acumulan ellos es un peso o un dólar en el bolsillo tuyo. Porque la plata ni desaparece ni se inventa de la nada. El valor ni desaparece ni se inventa de la nada. Se transfiere. Sin Estado, sin política, sin democracia no hay desarrollo. Porque el desarrollo a nivel país es el único desarrollo que sirve al bien común. Lo otro, en todo caso,
es una profundización de las desigualdades. Imagínense lo siguiente, imagínense por un día que en 10, 20, 30 o 50 años, a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, la nanorobótica y nuevas tecnologías en medicina, se logra expandir la vida de las personas a 200 años. Para poner un número arbitrario. Bueno, si eso se hace a partir del desarrollo financiado y organizado por el Estado, lo lógico sería que los beneficios de ese desarrollo sean para todos. En cambio, si ese desarrollo lo hacen solamente los Elon Musk de la vida, entonces los que van a vivir 200 años van a ser los mega ricos, mientras las personas, el resto del planeta, va a seguir muriéndose a la misma edad, o incluso antes, se va a empezar a retroceder, se va a empezar a perder, porque buena parte de la calidad y cantidad de vida que se ha ganado durante el siglo XX, que han sido un siglo extraordinario en ese sentido, y los siglos anteriores también, cuando empezó a aplicarse distintas herramientas técnicas y tecnológicas para mejorar y alargar la vida, ha sido gracias al desarrollo de los estados, y por eso han alcanzado a todo el mundo. Si no hubiera un estado que garantizara que cada niño se puede vacunar, la expectativa de vida sería 10, 20, 30 años más baja en todo el planeta. Porque sin Estado, sin política y sin democracia lo que crece es la desigualdad. Y ya sabemos que donde crece la desigualdad crece la violencia. Sin Estado, sin política y sin democracia, ¿quién gobierna? La respuesta es muy sencilla y está al alcance de la vista de todos. Gobiernan las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones legales, sí, los Musk, los Bezos, los Galperín, los Roca, los Edelstein. Pero también las grandes corporaciones ilegales, el crimen organizado, el narcotráfico. Las consecuencias de eso ya las conocemos. Sin Estado, además, nadie te protege del mundo externo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando estalló la guerra en Ucrania, el precio de los alimentos y de la energía se multiplicó varias veces? Y los países que no producían alimentos ni energía vieron sus costos encarecidos. Excepto allí donde actuó el Estado para frenar ese proceso. Bueno, el quilombo que se está armando ahora en Medio Oriente puede llegar a dejar la guerra entre Rusia y Ucrania como un juego de niños en términos de disrupción de las cadenas de valor y de disrupción de las rutas comerciales del planeta, lo cual puede llegar a significar que el aumento de los costos de la energía y de los alimentos vuelvan a multiplicarse mucho más que lo que sucedió en 2022 y durante mucho más tiempo. En la Argentina, si no hay un Estado que haga valer que nosotros producimos energía y producimos medicamentos, todo ese precio se va a ver directamente reflejado en las estaciones de servicio, en los supermercados, en la verdulería, en el almacén. Y cuando ese precio suba, cuando ese costo suba, como el valor no se inventa ni desaparece, todo peso extra que gastes vos va a ir al bolsillo de los mismos pocos de siempre. Sin Estado, sin política y sin democracia crece la fortuna de los más ricos y cae la calidad de vida de todos los demás. Así que excepto que vos seas parte de ese 0,01%, que vos seas parte de esas 3.000 familias que tienen las fortunas más altas del planeta, que no haya Estado, que no haya política, que no haya democracia, como propone Javier Milei, es una condena anticipada a que tu vida va a ser peor cada año que pase. Y ni te cuento la de tus hijos y ni te cuento la de tus nietos. Porque hay algo más que Milei no dice. Cuando Milei dice no hay plata, en realidad lo que está diciendo es que no hay plata para que vos sostengas tu calidad de vida.
No hay plata para que sigas viviendo en un lugar como el que vivías hasta ahora, entonces te tenés que mudar a uno más chico o a uno más lejos. No hay plata para que sigas comiendo carne 2, 3 veces por semana como hasta ahora y entonces vas a tener que comer alimentos de peor calidad nutricional. No hay plata para sostener que puedas viajar al trabajo y entonces vas a tener que ir caminando o en bicicleta o dejar mayor parte de tu salario en ir a trabajar, con lo cual deja de ser tu salario. Vas a subsidiar con tu salario la ganancia del patrón. Pero además no hay plata para desarrollar el país. Pero sí hay plata para los monopolios, por ejemplo, para los más ricos, porque de algún lado sale esa plata que los hace cada día más ricos. Todos hemos visto alguna vez o escuchado a Ari cantándonos acá en el Destape cómo la rentabilidad de las grandes empresas crece incluso los años en los cuales el resto del país se empobrece. De nuevo, la plata que sale de un lado va a otro lado, no desaparece, no se crea de la nada. Si una empresa gana más, es porque alguien está ganando menos. Y ojo, esto no es un discurso antiempresa. La función de las empresas es ganar plata y está muy bien que ganen plata. Y es más, a la Argentina le va a ir mejor cuanto más plata ganen las empresas, siempre y cuando esa plata que ganan no sea a costa de que todo el resto del mundo viva peor. Siempre y cuando esa plata que gana tenga que ver con el desarrollo del país, con que todo el país, la economía de todo el país crece, y no con que le sacan al que no tiene para llegar a fin de mes, para que los Galperín, los Roca, los Elstein tengan algunos mangos más en sus cuentas en paraísos fiscales. Porque fíjense esto. Galperín recibió subsidios por 120 millones de dólares el año pasado. Esa es casi la mitad del presupuesto anual del CONICET. Entonces, impulsar sectores estratégicos desde el Estado, sí, absolutamente a favor. Pero, ¿qué es impulsar un sector estratégico? ¿Bancar al CONICET? O aumentarle las ganancias a Galperín. Galperín que sin esa exención impositiva ya hubiera ganado más de 1.000 millones de dólares. Vamos a decir que no hay plata para Homero, pero sí para el señor Burns. Porque eso es lo que está diciendo Milei, ¿eh? Cuando dice que no hay plata. Dice que no hay plata para vos, pero sí hay plata para los millonarios, para los monopolios, a los que defendió explícitamente en su discurso en Davos. Milei viene a destruir el Estado, que es una forma de decir que viene a destruir el país. Y es más, fíjense, el capitalismo que se imagina Milei se parece mucho al mundo que existía antes de que existiera el capitalismo, donde hay unos pocos viviendo, en ese momento eran castillos, palacios, ahora son torres de rascacielos, barrios privados, y todo el resto no tiene nada más que, bueno, sobrevivir, ¿sí? Sostenerse de pie día a día, sin ninguna perspectiva de que su vida vaya a mejorar, ni de que sus hijos vayan a tener una vida mejor que ellos, ni de que sus nietos vayan a tener una vida mejor que sus hijos. El mercado perfecto que imagina Milei es un mercado donde no se comercian bienes ni servicios, por eso es que habla a favor de los monopolios, porque en un mercado de bienes y servicios los monopolios están muy lejos de un mercado perfecto. En el mercado perfecto del que habla Milei es un mercado donde se comercian solamente valores. El mercado perfecto del que habla Milei es una competencia entre monopolios a ver quién la tiene más grande. Es un mercado que es un fin en sí mismo y no una herramienta para mejorarle la vida al resto. Es un mercado que no está al servicio de nada ni de nadie. Es, al final de cuentas, un mercado desde una mirada teológica. Es un mercado Dios. Milei lo que quiere es destruir el Estado para establecer una teocracia financiera. Y eso queda cada vez más claro. Y después del discurso que dio el otro día, nadie puede hacerse el distraído al respecto. Porque además ha demostrado que está dispuesto a romper todo para conseguirlo, incluso a sí mismo. Bueno,
Esa es la persona que les está pidiendo poderes extraordinarios, señores diputados, diputadas, senadores, senadoras. Y ese es el motivo por el cual les está pidiendo poderes extraordinarios. ¿En serio? ¿Van a dárselos?